Y bueno, esta campaña lleva desde 2012 trabajándose. La verdad es que es una de las primeras ONGs en España que está concentrándose desde hace 5 años en esta temática sobre los cuidados, e intentamos hacerlo con perspectiva de género y dándole todo el enfoque feminista posible, especialmente desde esta segunda fase de la campaña. Nuestra intención está siendo visibilizar, reconocer y valorar los cuidados como imprescindibles para el sostenimiento de la vida y de las sociedades. Eso lo hacemos y lo estamos llevando a cabo, pues dando este mensaje a través de talleres y procesos a veces muy largos que acaban en movilizaciones sociales, con voluntariado, en institutos, universidades, colegios, con asociaciones de mujeres, ahora también, como han comentado, con los procesos de empoderamiento feminista, con instituciones y con toda la población en general. La verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados, estamos muy contentas y, como siempre, nos gusta ir desde lo práctico a lo teórico, escuchar las voces de la sociedad, y eso es lo que tratamos de hacer en la mesa de hoy. Tener unos enfoques y experiencias sobre cuidados y empoderamiento feminista. Es decir, ahora todo este trabajo que llevamos haciendo desde cuidados es, digamos, que la primera actividad que llevamos a cabo dándole ese enfoque de empoderamiento feminista desde nuestra cotidianidad como mujeres. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar a 4 participantes, que son Pilar Iglesias Aparicio, Lula Amir y Fran, Sofía Kieg y Amalia Palacios. Vale, ya empezamos con Pilar Iglesias Aparicio, que nos hablará sobre el enfoque de género en la salud y cómo afecta al bienestar integral, con lo cual enlaza mucho con lo que ya estábamos hablando en la ponencia Marco. Ella es feminista, es doctora en filología inglesa, es experta en género y en coeducación. Es autora, además, de la tesis doctoral Mujer y Salud. Además, aunque ella no lo quería mencionar, de otros tantos libros de literatura feminista que son un regalo para muchas mujeres que hemos tenido la oportunidad de leerla. Y además, no me lo puedo callar, es compañera también mía en nuestra asociación de mujeres feministas Puntos Subversivos, en la que, aparte de llamarse Pilar, es un pilar fundamental. Así que bueno, os dejo con ella, que va a ser muy interesante escucharla. Muchas gracias. Buenas tardes, creo ya. Muchas gracias a Internet y muy especialmente a Teresa y a Mercedes por la invitación a participar en este espacio. Como veis, mi intervención se centra en feminismo y bienestar integral de las mujeres. Y ya voy a hacer una aclaración. La primera parte de lo que voy a decir sería aplicable a mujeres y hombres, y después tendríamos que hacer otro apartado que sería objeto de otra intervención, no de esta, puesto que la construcción social de género es distinta. También me parece que algunas de las cosas que voy a decir, o muchas, van a tener bastante que ver con la intervención de Laura, que me ha encantado, y creo que con las de las demás compañeras de mesa. ¿De qué bienestar o de qué salud estamos hablando? Bueno, pues sería primero esa visión de la OMS, ese bienestar que no va solamente por lo físico, sino que abarcaría todos los campos de la persona, mental, psicológico, sexual, social, quizás podríamos incluir espiritual, evidentemente no solamente la ausencia de enfermedad. Pero a mí me gusta mucho añadir una idea de una doctora que es de las primeras que ha trabajado el tema de género y salud en España, Carme Valls-Llobet, luego veréis su nombre en siguiente diapositiva, que es la salud mucho más como libertad, como capacidad de decisión personal, por tanto, como empoderamiento personal. Una idea de la salud, de ese bienestar global para disfrutar, para vivir, con lo cual ya es algo muchísimo más amplio. Claro, siguiendo a Carme Valls, ¿qué condicionantes influyen en que nos sintamos mejor o peor, en que tengamos un bienestar mayor o menor, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando?
ella hace este cuadrito que he querido ponerlo porque me parece muy bien. Lo de arriba es como lo que traemos un poco de fábrica, ¿no? Allí, al nacer. Pero después está también algo muy interior y una serie de influencias externas, que algunas están muy de moda y tienen mucho que ver, por ejemplo, con aquella segunda mesa o incluso con la primera. Bueno, lo azul sería un poco lo de fábrica. Y se da mucha importancia también a la genética, ¿no? A ver si hemos nacido con un determinado gen que nos predispone a poder tener o no tener ciertas enfermedades. He usado predispone muy conscientemente. Vale, tenemos unos determinados procesos fisiológicos, quizás nuestro sistema endocrino nos va a hacer que desarrollemos una diabetes, un problema de tiroides, y parece que eso es lo que tenemos un poco, y un carácter o una psicología diferencial, todo trabajable en los procesos de desarrollo personal. Bueno, luego están, pues por ejemplo, los catarros, las infecciones, ¿no? Como andábamos Cristina y yo hoy, diríamos las enfermedades sobrevenidas, los agentes externos o un accidente, etcétera. Pero un concepto muy moderno de bienestar y de salud es que hay una serie de factores, de condiciones de vida que tienen que ver. No es lo mismo vivir en una casa en unas condiciones que en otras, con un grado de humedad, con frío, con calor, los alimentos, que tomemos una alimentación sana, que hagamos una vida sana, más o menos sedentaria, no sedentaria. Todo esto ahora está como bastante incorporado. Incluso a veces se nos insiste muchísimo en la importancia del ejercicio, de la alimentación, del agua que bebemos, del aire que respiramos. Y ya se empieza a insistir menos en otros factores que, sin embargo, son claves. Es muy importante también lo que pensamos y en lo que creemos y las actitudes que tenemos ante la vida. Es decir, una persona, sabéis un caso extremo, por ejemplo, a estas mujeres que en situación de trata, la amenaza del vudú, la amenaza de que pueden hacerlas morir o causar un grave daño a sus familiares, puede ser suficiente la creencia tan profunda en esto para que lleguen a somatizarlo. Y entonces, eso es un aspecto, y ese suele darse menos importancia. Pero evidentemente hay un factor, y aquí llegamos, dentro de un poquito se acabará lo común, es el factor que más nos determina en la vida. Se ha olvidado hasta hace muy poco. Afortunadamente se empieza, por lo menos en Andalucía, a incluir un poco más oficialmente la mirada desde la salud. Tuve la ocasión de estar hace 2 días en una charla sobre violencia de género a profesionales de la salud en el Hospital Materno de Málaga, así que algo avanzamos. Y es el factor sexo-género. Es como una pregunta así. ¿Sería igual la vida de las personas que estamos aquí si hubiéramos pertenecido al bloque que no pertenecemos? Es decir, si las mujeres hubiéramos sido hombres y los hombres mujeres, a mí me encantaría un mundo en que la respuesta fuera sí. Es decir, cara a hacernos un proyecto de vida, a decidir qué vamos a estudiar, a qué vida sexual tenemos, a qué vida de relaciones tenemos, etcétera. ¿Hubiera sido lo mismo? ¿Hubiera sido indiferente? Yo desde luego os juro que en mi experiencia de vida, no, en absoluto. Mi vida hubiera sido distinta si me hubiera tocado estar en el grupo hombre. Y este lenguaje no es inocente cuando digo lo de tocado estar, puesto que es construcción. También hay mucho de construcción social, lo voy a decir en un momento. Y probablemente pensarlo, muchos episodios fundamentales de vuestra vida probablemente serían distintos. Basta con ver cómo estamos vestidas y vestidos, es decir, aun en algo tan simple. ¿Y qué pasa cuando una mujer está embarazada? Esa primera pregunta, ahora tan determinada con el tema de las ecografías. ¿Es niña o niño? Hay un chiste por ahí muy bueno, dice, es un ser humano, que yo sepa. Creo que no voy a parir un lagarto. Y esa sería la respuesta fundamental. El sexo-género es el factor que más nos controla la vida, que más nos ha colocado en un espacio desde antes de nacer. Si esto no se tiene en cuenta para nuestro bienestar y nuestra salud, estamos haciendo algo aberrante. Y así ha sido el tratamiento de la salud durante muchísimo tiempo. Y evidentemente esto para cualquier ser humano. Muy rapidito,
Claro, sexo podríamos decir que es lo biológico, como si todo ser humano ya naciera macho o hembra. Fijaros que incluso estos dibujitos muy infantiles de internet, en que sí se ve el pene, el escroto del niño y, bueno, diríamos la vulva de la niña, ya hay una marca cultural, la niña tiene el pelo largo y el niño lo tiene corto. No todos los seres humanos nacemos biológicamente machos o hembras. Entonces, no me puedo extender en esto, pero incluso biológicamente esto no es verdad. Hay diferentes situaciones de personas intersexo y el sexo biológico no es tan simple como la pura genitalidad, está el aspecto genético, está luego la construcción de la orientación sexual, está el aspecto endocrinológico y está, por supuesto, la identidad de sexo y de género. Es algo mucho más global, mucho más complejo, incluso hablando desde un punto de vista puramente biológico, natural. Esto no es verdad solo que seamos machos o hembras. Pero especialmente aquí me voy a referir al género, es decir, cada época y cada sociedad tiene una serie de ideas que no tienen que ver con la biología para decir qué es lo que es un niño o una niña, qué es lo que es un hombre o una mujer. Y eso es lo que llamamos la construcción social de género. Y mira tú por dónde es distinta. Y a partir de aquí me centro en la construcción social de género de las mujeres y cómo eso afecta a nuestra salud y qué herramientas tenemos para sacudirnos un poco porquería de encima. Y os invito a los señores también a buscar las mismas interpretaciones, pero sería en otro espacio, porque además muchas de las estrategias serían distintas, puesto que la socialización es distinta, para construirse como personas sanas. Bien, ¿en qué mundo nos movemos? Nos movemos en un mundo que todavía, aunque tenga avances, es androcéntrico y patriarcal. Es decir, mandan los señores y el señor está en medio. Ahora con un dibujito también muy infantil lo vamos a ver. Y claro, ¿quién ha construido la visión de cómo es el cuerpo, la salud y la sexualidad de las mujeres? La han construido los hombres, sencillamente porque durante siglos, mucho tiempo, y en algunos lugares del mundo casi todavía sigue pasando, las mujeres no hemos podido acceder a la construcción del mensaje del discurso, ni desde la religión, ni desde la filosofía, ni desde la ciencia, ni desde la medicina. Entonces, evidentemente ha sido construido, y ha sido construido, como todos los discursos, desde quien tenía el poder. Bueno, pues este es el dibujito, que es muy infantil, de verdad, pero esto es el androcentrismo patriarcal. Si miramos la tele, cuando vemos las imágenes de quien tiene el poder político y el poder económico, suelen ser señores, casi siempre de piel un poco clarita, y señores mayores con traje. Evidentemente tampoco representan a todos los hombres, hablaremos de las interseccionalidades, pero mayoritariamente son rostros de varones, de hombres. Y además el hombre se ha considerado la medida del humano, y vuelvo a decir, desde las religiones, la filosofía, la ciencia y la medicina. Claro, ¿dónde se quedan las mujeres si el hombre está en el centro, como este señor gordito tan mono con su corbata? Pues nos quedamos en los márgenes. Y las dos grandes interpretaciones que nos vienen desde la cultura griega, es decir, desde Aristóteles, desde Hipócrates, de visión del cuerpo, la salud y la sexualidad de las mujeres, es que o somos algo muy raro, muy diferente del hombre, como estas por aquí, así como extrañas, o como las de arriba de la diapositiva, somos hombres más parecidas al hombre, pero disminuidos. Y esto ha ido marcando tremendamente todas esa construcción social de género de la que hablamos. ¿Cómo es la visión del cuerpo de las mujeres en esta construcción androcéntrica? Y no me lo invento yo todo esto, pasa que no hay tiempo para dar datos concretos, pero lo han firmado estos señores muy importantes, incluido, por ejemplo, ginecólogos muy famosos del mundo anglosajón del siglo XIX y alguno hasta muy famoso, como un tal Botella Yusía, por ejemplo, ya estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX en España. Pues es la visión de un cuerpo inferior al hombre, desviado, enfermizo, deforme, peligroso, descontrolado, siempre al borde de la locura, necesitado de medicalización y de control, que no me lo he inventado yo después de una borrachera nocturna, necesitado de intervención, y en cuanto a la sexualidad, o frígidas o perversas. Claro,
con todo esto, y tengo que dar un saltito porque me podría detener en toda la construcción de los estereotipos de género, pero no podemos, ¿qué sabe Mafalda? ¿Qué sabe una niña de 12 años? Y tengo una nieta de 12 años, primero de instituto. ¿Qué es lo que sabemos las mujeres y las niñas? Pues sabemos una serie de cosas, no porque seamos imbéciles tampoco, sino porque nos la enseña la construcción social. Sabemos que somos inferiores e inútiles, porque esas niñas de primero de instituto, si tenéis hijas, nietas, estas niñas saben que en los libros de texto siguen sin encontrar mujeres científicas, mujeres artistas, mujeres escritoras, mujeres arquitectas, es decir, la creación de toda la realidad, de todo el saber y la construcción humana, solamente van a encontrar nombres de varones, incluso en literatura, es que es aberrante. Llegan a un museo, se acaba de instalar en Málaga, un museo bastante bueno, el Museo de la Aduana, con pintura y con arqueología. Bueno, pues estoy preparando un escrito para mandarlo a Cultura para que le hagan una revisión, porque pese a que en Andalucía se cuidan algunas cuestiones de género, se sigue empleando un lenguaje no inclusivo. Las niñas que entran allí salen con la idea de que había romanos y fenicios y griegos que hacían cosas y las mujeres, por lo visto, se tocaban las narices en los distintos grupos culturales. Y no se ha incluido ni un simple vídeo para explicar por qué no se podían exponer obras de pintoras, porque a lo mejor simplemente es que no podían acceder a pintar. O si pintaban, pues bueno, podían terminar en un manicomio, como tenemos, por ejemplo, algunos casos bastante importantes en el surrealismo. Por tanto, estas niñas siguen sin ver. Si no ven la creación de las mujeres, pues la idea que pueden sacar, si no son imbéciles, es que o somos inútiles o somos inferiores. Además, se nos paga menos. Además, si su hermana ha terminado una carrera y se ha hecho ingeniera, a lo mejor ha llegado a una empresa y saben que le está costando mucho más acceder a un cargo, es decir, se está encontrando el techo de cristal, que si fuera chico. Algo debe pasar, será inferior, será imbécil. Y además ven que las mujeres seguimos haciendo las tareas menos válidas y que en casa seguimos asumiendo esa doble jornada, esos cuidados de casa. Asumimos la mayor parte de las tareas domésticas todavía, aunque afortunadamente va habiendo algunos casos, va habiendo parejas igualitarias, pero no es la mayoría. Por lo tanto, podríamos decir que las mujeres trabajamos el doble y cobramos la mitad. Somos imbéciles o lo hacemos muy mal. La niña debe seguir pensando, Mafalda, que somos imperfectas, porque continuamente se nos impone un modelo de perfección, sea en lo físico, o sea como madres, como esposas, las superwoman, que ahora además trabajamos fuera, estamos en un partido político, en una ONG, somos amantes maravillosas, madres maravillosas, abuelas y bisabuelas maravillosas. Un modelo que lo que nos está diciendo, todas las mujeres sois imperfectas, porque el modelo no es alcanzable. Además, somos débiles, enfermizas, mentalmente inestables. Es decir, la niña, ¿por dónde se nos ha ido? Vale, la niña está viendo, por ejemplo, que en todas las culturas, me da igual que sea una cultura, por ejemplo, musulmana, otra, a las mujeres se les impone una vestimenta que o es más incómoda o aumenta la vulnerabilidad y la fragilidad. O sea, una minifalda un poquito más abajo de la vulva y unos tacones de 10 centímetros, no te permite correr un jueves o un viernes por la noche como a un chaval de la misma edad le permite correr unos zapatos bien sólidos y unos pantalones. La publicidad suele presentar mujeres frágiles, vulnerables, enfermizas. Hay que disimular nuestros procesos fisiológicos. Las mujeres, normalmente en nuestra fisiología, está menstruar durante a lo mejor varias décadas de nuestra vida, pero cuidado con el olor y compresas que no se noten. Las niñas te siguen pidiendo en un instituto y hay que gritarles, no, hija, pide la compresa, tienes la menstruación, no te tiene que dar vergüenza. Y estoy hablando de hoy en día. Además, se nos recetan a las mujeres muchos más medicamentos psiquiátricos, la mayoría de las veces para paliar el trastorno, el malestar que nos causa la propia sociedad patriarcal. La niña va a saber que somos malas, culpables, lo dicen los mitos de creación, tanto el griego como el judeocristiano. Además, una y otra vez en las sentencias, por ejemplo, se nos recuerda los malas que somos las mujeres, y estamos teniendo dos casos, el de Juana Rivas, que ha sido maltratada y no se han cumplido las leyes con ella en el juzgado número 2 de Granada, y estoy suficientemente informada para manifestar esto en público y en una grabación.
o lo que está sucediendo ahora mismo también con una sentencia por una, yo no voy a decir presunta violación. Sabiendo que es un número ínfimo el de las denuncias falsas, se sigue hablando de las malas mujeres que arruinan la vida de los maridos. No se habla cuando todo el mundo tenemos cerca, arriba o abajo, alguna mujer sufriendo violencia de género o alguna mujer divorciada a la que su marido no le pasa pensión, etc. No existe el mito del mal suegro, pero sí el de la mala suegra. Y es muy curioso, mirar cualquier producto televisivo, me da igual que sea una serie de televisión, que una serie venezolana. Las malas son muy malas. Y las mujeres que se salen mínimamente de la norma son anormales, son degeneradas. Recuerdo hace 3 o 4 años en un pueblo de Granada que nos comentaban en un taller de mujeres el hecho de que una chavala violada se había tenido que ir del pueblo. No se habían ido los violadores. La que llevaba la marca, el castigo, el estigma, era la chica. Las mujeres divorciadas, pues bueno, a veces son tan malas que las matan. Somos despreciables, es lo que puede haber llegado Mafalda a la conclusión. Y por eso se nos mutila, se nos viola, se nos insulta, se nos agrede, se nos vende, se nos esclaviza, se nos prostituye y se nos mata. Hay una serie, a todo esto, si esto fuera poco, porque yo no sé cómo nos hemos muerto todas, porque esto no le da buena salud a nadie, entonces vemos aquí he hecho un cuadrito pequeñito. Es decir, esta percepción de baja valoración, la sensación de la culpa constante de no llegar, el trabajo es estresante, etcétera, el vivir para los otros, todos esos micromachismos que nos rodean, la violencia sexual, el maltrato, etcétera, todo eso nos va arruinando la vida. Y fijaros, hay una serie de situaciones que comparadas con los hombres, por ejemplo, es interesante ver que el matrimonio suele dar mejor salud a los hombres y, sin embargo, afecta al bienestar las condiciones de salud de las mujeres. Voy a saltar un poquito, pero me quiero detener en violencia antes de pasar a lo bueno. La violencia contra las mujeres, y me estoy pensando ahora más bien en lo que llamamos violencia de género dentro de la pareja, no solamente puede producir la muerte, una lesión, un daño, una paliza, es que el vivirla, todas esas mujeres que van a vivirla en silencio, que nunca van a romper, que nunca van a salir en un telediario ni a denunciar, esto va creando esos malestares sin nombre que tenemos las mujeres, que a veces se pone fibromialgia, no sé qué, pero que hay muchas consultas médicas en que no se encuentra la causa, malestares psicológicos como el estrés, la depresión, la disociación, mayor riesgo de enfermedades sexuales, también de tipo reproductivo, tanto embarazos no deseados como abortos, y desde luego el aislamiento social. Bueno, lo que quiero es... Y, por cierto, esto sí quería pasarlo un momento también, en la vida de cada mujer están estos factores de género, pero está, por supuesto, también la edad, la clase social, la etnia, el estar en una situación de migrante, el estar en una situación de desempleada, tener una diversidad funcional. Por tanto, todos esos factores son los que luego se hacen carne en la realidad de cada mujer concreta y son los que hay que tener en cuenta para ver cómo se logra ese bienestar de esa mujer concreta. Bueno, ¿cuáles serían las claves feministas? Es evidente que gran parte del malestar que sufrimos las mujeres viene de la construcción patriarcal. Evidentemente no estoy omitiendo el capitalismo, ¿vale? Lo que pasa es que el patriarcado creo que está por encima, pero evidentemente aquí podríamos decir el neoliberalismo capitalista y patriarcal. Por lo tanto, todo lo que hagamos en nuestra vida para salir mínimamente de los estereotipos y mandatos de género nos va a dar salud. Y os vuelvo a incluir a los hombres también. Si os sacudís un poco los estereotipos de la construcción de la masculinidad, os vendrá de miedo porque son una porquería. Bien. Otra cuestión, en vez de esa fragmentación de me duele la cabeza, me dan la pastillita y tal, y ahora me duele el pie, somos seres completos. Tener en cuenta un enfoque global, holístico, del bienestar, de la salud. Para las mujeres, importantísimo, construir una mirada positiva. Si lo que nos enseña la cultura durante siglos es el asco a nuestros cuerpos y a nuestros procesos fisiológicos, construir una mirada de aceptación de nuestros cuerpos, de nuestro sexo, de nuestra sexualidad, de nuestros procesos fisiológicos. Conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Los procesos de empoderamiento feminista, que evidentemente son individuales y colectivos, coincido con lo que decía Laura, no podemos separarlos. Y en lo individual,
colocarnos en el centro de nuestra vida. Puede ser muy maravillosos nuestros antepasados y nuestros hijos y nuestras parejas y nuestras tías, las del pueblo, pero cada ser humano tiene el derecho y el mandato de ser el centro de su vida, ser las dueñas de nuestra vida. Y para eso, cito a Marcela Lagarde, tenemos que creernos que tenemos el derecho a tener derecho. Y esto nos cuesta mucho a las mujeres. Vamos a poner el derecho antes de los pobrecitos hombres, de los pobrecitos hijos, aunque tengan 45 años, de los pobrecitos nietos o de no sé quién que no conocemos de nada. O de la crisis también, vamos a solucionarla. Somos lo más importante y tenemos derecho a tener derechos. Eso implica tener un proyecto personal propio. Y vamos a ver, empalmo un poquito con la pregunta de antes. Ningún proceso de empoderamiento personal, y desde luego desde el feminismo, no hablamos de hacer un clic un día. Hay un día que a lo mejor empiezas a ver algo. Son procesos que te duran toda la vida, hasta que te mueres. Y no significa hacer grandísimos cambios. A lo mejor el haber elegido hoy venir aquí, en vez de quedarse en casa haciendo la comida como otro sábado, es ya un paso gigantesco. No tenemos que ser heroínas, que nos pongamos todavía en más riesgo de los que ya nos pone el patriarcado, sino cambios muy pequeños. Pero necesitamos nuestro pequeño tiempo, nuestro pequeño espacio. Yo hablaría del buen vivir de las mujeres, y sería fundamental en el buen vivir de las mujeres pasar de la cultura de la culpa y de vivir para las demás personas a la cultura de buscar nuestro placer. Lo de la mesa de antes, cuando yo jugaba con lo de los masajes, ponerme yo y buscar qué me hace bien, qué me gusta, qué me da satisfacción. Evitar el riesgo y la sobrecarga. Solemos estar ahí, allí donde dan tortas, donde hay algo más que hacer, yo lo hago. No, y esto nos tenemos que reprogramar, y son cositas muy pequeñas a veces. Aprender a decir que sí y aprender a decir que no, y aprender a hacer que nos respeten. Tomar el control de nuestro cuerpo y elegir terapias. Somos las sujetas de nuestra salud. A veces no es solamente lo que nos dice el médico, la médica. Buscar terapias que sean más amistosas, más amigables, es un anglicismo, con nosotras. Y evidentemente buscar la salida a todas las situaciones de maltrato y violencia que se den en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y eso implica visibilizarlas, que es muy difícil. Normalmente el proceso más largo para una mujer que sale de una situación de violencia de género, y todas de una manera u otra vivimos muchas situaciones de violencia de género, no son las otras, es darse cuenta, ponerles nombre y después, imprescindible, contar con apoyo. Esto no son procesos individuales, lo colectivo es fundamental. Y para ahí la palabra mágica, sororidad. Sororidad no es solamente la amistad, es un pacto político entre las mujeres, porque si como mitad de la humanidad en situación de opresión y explotación, el patriarcado es el mayor sistema de opresión, y digo esto muy consciente, vuelvo a decirlo, más que el capitalismo, pasa que van de la manita. La sororidad entre las mujeres, el pacto político entre las mujeres es imprescindible. No quiere decir que todas pensemos iguales, tenemos derecho a la diversidad y podemos tener opciones muy distintas. Un pacto político para tener la plenitud de nuestros derechos. Y como lo personal es político, principio básico del feminismo, es necesario estar continuamente exigiendo que existan leyes que amparen nuestros derechos y que además se cumplan y que lleven presupuesto, que no baste con la foto y con que firmemos más pactos de Estado después de 14 años, cuando tenemos o 13, una bastante buena ley que lo que hay que hacer es poner dinero, interés político y compromiso para que se cumpla. Tenemos, por ejemplo, que aquí habéis hablado mucho de educación, o ha salido ayer y hoy. Vamos a ver, tenemos un segundo plan de igualdad en educación en Andalucía. Lo que es necesario es cumplirlo y hacer obligatoria la formación del profesorado, que no quede a la buena voluntad de quien va a los cursos. Materiales hay un montón, obligatoria, como fue en informática. Bien, y termino únicamente con una frase de nuevo de una maestra, de Marcela Lagarde. El cuerpo de las mujeres ha sido la mayor parte de la historia espacio de dominación, violencia y enajenación. Para el feminismo, los cuerpos de las mujeres son territorios de experiencia creativa y de emancipación. Que este espacio y otros muchos sirvan para ello.